Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues lo que queremos ver es crecimiento y decaimiento exponencial, ¿vale? Y bueno, ¿qué es tal cual, ¿no? El concepto de variación exponencial. Pues cuando hablamos de variación exponencial nos referimos a una cantidad determinada, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, una cantidad m, que cambia con el tiempo de forma directamente proporcional al valor de alguna potencia de m, ¿no? Entonces, si esta variación es creciente, estaríamos frente a un fenómeno de crecimiento exponencial. Si es decreciente, entonces pues hablamos del fenómeno de decaimiento exponencial, ¿ok? Esto lo voy a anotar. Mm, ok. Y entonces vamos a hablar justamente de lo que es, en términos generales, la variación exponencial. Bueno, pues aquí tenemos el crecimiento o el decaimiento, ¿vale? Entonces, quedamos que si la variación es creciente, pues estamos ante crecimiento exponencial y si es decreciente, entonces hablaríamos de un decaimiento exponencial. Los fenómenos que pueden presentar variación exponencial son modelados con funciones del siguiente tipo. Con funciones del tipo f de x igual a k a r x más b más c, en donde a es mayor a cero. ¿Y qué significa cada uno de los términos de este modelo? Pues en principio, a es la base, k es una constante y tenemos que R es la razón o tasa. Ajá. Los valores K, A, B, C y D son constantes, es decir, son números reales fijos, ¿ok? Mientras que B y C son parámetros, déjenme admitir a los demás. Ok, son parámetros que únicamente indican qué tanto se traslada nuestra gráfica, que son parámetros que indican qué tanto se traslada la gráfica f de x igual a k a la rx. Ujú. Em, ok, entonces, y esto pues va a ser en movimientos paralelos a los ejes coordenados, ¿ok? Por ejemplo, podríamos hablar de b unidades a la izquierda
o a la derecha, dependiendo del signo de B. Ujú. Y podríamos hablar de C unidades hacia arriba o hacia abajo, o hacia abajo, dependiendo justamente del signo de C. ¿Ok? Entonces, cuando algún fenómeno representa variación exponencial, significa que, Disculpa, pues ¿podrías que regresar un cambia. momento, por favor? ¿Sí? Sí, por supuesto. Gracias. No, no sé qué. Bueno, continúo, ¿vale? Es únicamente como una explicación así breve sobre lo que es una variación exponencial que nos va a dar pie al crecimiento o al decaimiento. O sea, cuando un fenómeno presenta variación exponencial, ¿qué es lo que significa? Significa que presenta un cambio muy rápido. O sea, siempre hablamos de es algo que está cambiando exponencialmente. Y por ello, este tipo de funciones se usan para modelar situaciones en las que con el tiempo, que usualmente el tiempo se vuelve algo independiente, se observa el cambio acelerado de alguna variable, ¿no? O sea, por ejemplo, el crecimiento de una población, ya sea de personas, de animales, bacterias u hongos, ¿no? O el incremento del capital con interés compuesto, que es uno de los ejemplos más usados en cuestiones financieras. Entonces, estos son ejemplos de crecimiento exponencial, pero también la variación exponencial modela cosas como la desintegración radiactiva, que es un ejemplo de crecimiento negativo, o bien la disminución de la luz al penetrar en el mar. Entonces, entre otros fenómenos físicos, en esto se presenta el decaimiento exponencial, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, hay una forma en la que nosotros podemos distinguir si una función como la que tenemos aquí expresada, está, si una función expresada de este modo es de crecimiento o de decaimiento exponencial, y para ello lo único que tenemos que hacer es observar la relación entre sus parámetros, como lo vemos en una tablita que les voy a poner, ¿vale? ¿Puedo cambiar la página? Sí, muchas De todas gracias. formas, sí, estas notitas se las voy a subir, ¿vale? Ok, entonces, quedamos que existe un método para saber si una función modela crecimiento o decaimiento. Y para ello, pues nosotros vamos a hablar sobre nuestra base. Ujú. Recordemos que la función f de x es igual a k a la rx. Ajá. En donde es creciente, sí, y es decreciente, sí. Aquí tenemos justamente la base. Ujú. Se va a hacer decreciente o creciente aquí y tenemos dos casos. Caso número uno,
Si A es mayor a 1, recordemos que A tiene que ser mayor a 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestra base o si A es 1? Pues la función permanecería como una constante, ¿no? Entonces, no vamos a hablar como de este caso. Pero bueno, va a ser creciente si se cumple la siguiente relación. Y es que K por R es mayor a 0. Y es decreciente si K por R es menor a 0. Para los casos en los que A se encuentra entre 0 y 1, pues va a pasar justamente lo contrario, ¿no? O sea, si la multiplicación de K por R es menor a 0, entonces vamos a hablar de un crecimiento exponencial. Mientras que si K por R es mayor a 0, vamos a hablar de un decaimiento exponencial, ¿vale? Y bueno, estas cositas pues podemos justamente graficarlos y experimentarlos con GeoGebra, cambiando los parámetros en la expresión. Vamos a tomar justamente una clase así como de GeoGebra y algo de Python, cosas así para que lo vean. Pero bueno, me gustaría que ahora lo que hiciéramos sea hablar sobre el decaimiento exponencial. Para que todo lo anterior quede más claro. Ujú. Bueno, pues ya dijimos que el decaimiento exponencial hace referencia a un patrón de disminución que sigue una ley exponencial, en donde justamente la tasa de disminución es proporcional al tamaño actual de la población o cantidad de una sustancia en un sistema en un momento, ¿no? Y esto no es otra cosa más que simplemente la derivada de y respecto a x igual a menos k por y. Ajá. Y este modelo se resuelve de manera totalmente análoga al modelo de crecimiento exponencial, haciendo notar algo muy importante aquí y es el signo negativo de la constante de proporcionalidad k. Entonces, para el decaimiento exponencial vamos a tener supuestos comunes. Ajá. Y van a ser, aquí voy a poner supuestos. El supuesto número 1 es que la tasa de decaimiento es constante. Ajá. La tasa de decaimiento es constante. Es decir, no cambia con el tiempo. ¿Vale? La segunda es que tenemos ausencia de factores que alteren la tasa de decaimiento, ¿no? O sea, se sigue del primer punto. Siempre va a ser constante, entonces no habrá algo que lo altere. Alteren la tasa de decaimiento. ¿Ok? Y luego también vamos a pedir que ya sea población, sustancia o de lo que estemos hablando sea homogénea en términos de su susceptibilidad al decaimiento. Es decir, nosotros vamos a trabajar con una población cuya tasa de decaimiento va a ser la misma para cada uno de los individuos. No habrá variación en que algunos tengan una tasa más alta que otra. Ujú. Entonces, aquí.
que la población o em, sustancia es homogénea en términos de susceptibilidad. Disculpe, Sí, ¿cuál es la tasa de decaimiento? nuestra K. Ah, ok, K sería la gracias. tasa de decaimiento, ¿vale? Ujú. Y bueno, es decaimiento en este caso, pues justamente por el signo negativo, ¿sí? Y ya en un momento platicamos un poco sobre el crecimiento exponencial. Muy bien, ok. Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, otra cosa importante es que no va a haber entrada o salida. O sea, una vez que nosotros ya estamos trabajando con nuestra población, no va a haber entrada o salida de la población o sustancia, ¿no? Aparte del decaimiento en sí, ¿vale? La otra es que, aquí, bueno, vamos a ponerle justamente, no hay entrada o salida. Voy a cambiar la página, pero recuerden que les voy a subir las notas. Ya hablamos de eso, me falta hablarles sobre... Ah, sí, muy importante también. La cantidad en el momento actual únicamente va a depender, pues, del valor actual, ¿no? O sea, no es algo recursivo o no tiene absolutamente nada que ver con valores anteriores, ¿vale? Hay una independencia, digamos, en los tiempos y en el momento. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues cosas como que debe haber condiciones, ¿no? Adecuadas para garantizar la solución del modelo, o sea, que sea físicamente razonable y que se ajuste además a condiciones reales del problema. Pero esto ya es como algo más cuando estamos experimentando. Nosotros nos vamos a quedar nada más con datitos y vamos a trabajar sobre ello. Y pues es justamente eso, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con un modelo idealizado, que en muchas situaciones el decaimiento exponencial es útil para descubrir el comportamiento de algunos sistemas físicos, químicos e incluso sistemas biológicos, ¿no? Y son los ejemplos más claros que vamos a ver. Por otra parte, también existe el crecimiento exponencial, ¿no? Y también vamos a tener ciertos supuestos con el crecimiento exponencial. Primero, la tasa de crecimiento per cápita, o de nuevo la tasa de crecimiento por individuo de una población es homogénea, tal como en el decaimiento exponencial, ¿vale? Entonces, esto va a ser sin importar el tamaño de la población, lo que hace que crezca cada vez más rápido conforme se hace más grande. Ujú. ¿Y qué más? Bueno, algo realista es que en la naturaleza las poblaciones pueden crecer de manera exponencial, pero no únicamente durante un tiempo, porque finalmente sabemos que los recursos no son ilimitados y pues justo por ello se van a ver limitadas por la disponibilidad de recursos. En cuanto al crecimiento logístico, la tasa de crecimiento per cápita
o por individuo se reduce cada vez más conforme el tamaño poblacional se acerca a un máximo impuesto por los recursos limitados del entorno. O sea, estamos trabajando con un modelo que además tiene que ser realista, ¿no? Y sabemos que justamente los recursos son limitados. Y para ello, pues siempre va a haber un máximo impuesto por este tipo de recursos. Hablemos de lo que hablemos. Y a esto se le va a llamar capacidad de carga. Ahora, en cuanto a crecimiento exponencial, nosotros podemos hablar de crecimiento exponencial y crecimiento logístico. Ajá. Algo importante en esto, que además se van a dar cuenta, es que el crecimiento exponencial produce curvas en forma de jotas. Produce curvas en forma de jotas. Ujú. Mientras que cuando hablamos de un crecimiento logístico, este va a producir curvas sigmoides o bien en forma de S. ¿No? Entonces, para que quede un poquito más claro esto de crecimiento exponencial, pues nosotros podemos suponer, o, en teoría, cualquier tipo de organismo podría apoderarse de la Tierra únicamente con reproducirse. Dígase humanos, conejos, eh, ratoncitos, o sea, cualquier tipo de organismo, ¿vale? Entonces, imaginemos que empezamos solo con un par de conejos, que además sean macho y hembra, ¿no? Entonces, estos conejos y sus descendientes se van a reproducir, pues, a velocidad conejos, ¿no? De hecho, es un dicho, o sea, te reproduces como conejos. Digamos que esto va a pasar durante 7 años, sin alguna muerte, y con ello, o sea, ya tendríamos suficientes conejos como para cubrir todo un estado. Y eso no es tan impresionante como si hablamos de bacterias. O sea, si nosotros usáramos en lugar de animalitos así bonitos y todo eso, y habláramos de bacterias, por ejemplo, la E. coli, pues nosotros podríamos comenzar con una sola bacteria y cubrir el planeta completo con una capa de 30,48 centímetros de grosor en tan solo 36 horas. O sea, eso es algo que se hizo un estudio y todo eso. Pero ¿qué pasa? Pues, o sea, no tenemos una capa de bacterias de 30,48 centímetros de grosor cubriendo la Tierra. O al menos estoy segura de que ni siquiera en su casa hay una capa de 30,48 centímetros de E. coli cubriendo su habitación, ¿no? Y tampoco hemos visto que los conejos dominen el mundo o que las hormigas dominen el mundo. ¿Y esto a qué se debe? Pues justamente a que los organismos vivos, claro, necesitan recursos específicos, como nutrientes y un medio ambiente favorable. Entonces, todo esto, cuando carecen de ello para sobrevivir y reproducirse, pues es en donde comienza con, empezamos a hablar de dinámicas de poblaciones, ¿no? Es decir, eh, se utilizan métodos matemáticos para modelar la dinámica de poblaciones o los cambios en el tamaño y en la composición de las poblaciones a lo largo del tiempo, y algunos de estos modelos representan el crecimiento sin restricciones ambientales, lo cual es algo bastante
llamémoslo utópico. Ajá. Porque los modelos que incluyen topes determinados por los recursos limitados, pues son más realistas. Y entonces, los modelos matemáticos de las poblaciones, pues pueden utilizarse para describir con precisión los cambios en una población y aún más importante, predecir los cambios futuros. Esa es la importancia de las ecuaciones diferenciales y estos modelos que a pesar de que se ven muy simples, nos pueden ayudar a predecir. Entonces, podemos empezar justamente con modelado de tasas de crecimiento. Y esto para entender los diferentes modelos que se usan para representar las dinámicas poblacionales. Aquí es en donde empezamos con dinámica poblacional. ¿Ah? Y bueno, vamos a empezar por la ecuación general de la tasa de crecimiento poblacional. Que es un nombre muy largo para una ecuación que van a ver que es pequeñita y toda bonita. Entonces, acá, listo. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene de bonita y de interesante esta ecuación? Pues que nos va a ayudar a medir el cambio en el número de individuos en una población en el tiempo. Y la ecuación en cuestión es la derivada de n respecto a t, que es el tiempo, igual a r, una tasa, por n, nuestra población inicial, ¿no? En esta ecuación, como les comento, la derivada de n respecto al tiempo, pues es la tasa de crecimiento de la población en un momento determinado. Y n es el tamaño de la población. Quedamos entonces que es el tiempo. Y r va a ser nuestra tasa de crecimiento per cápita o por individuo, ¿vale? Y esto es, pues, qué tan rápido va a crecer la población por cada individuo que existe dentro de la misma. Es por ello que a mayor número de individuos, pues va a crecer más rápido y de ahí viene el crecimiento exponencial. Ujú. Entonces, ya dijimos que no va a haber muertes de nuestros individuos, que no va a haber movimiento de individuos hacia adentro o hacia afuera de la población. Y entonces R es solo una función de las tasas de nacimiento y muerte. ¿Ok? Y bueno, esta ecuación es muy, muy general. Y podemos hacer formas más específicas a partir de ella. O sea, una vez que tenemos ya un modelo, podemos siempre añadir cosas para que se vuelva algo más específico. Y para ello, pues existen, o lo que nos ayuda es justamente a describir dos tipos de modelos de crecimiento, que son los que ya hablamos, el exponencial
y el logístico. Cuando la tasa de aumento per cápita, es decir, nuestra R, toma el mismo valor positivo sin importar el tamaño de la población, entonces quedamos que tenemos un crecimiento exponencial. Ahora, cuando somos más realistas y la población comienza a sufrir ciertos deterioros porque hay menos recursos para su sobrevivencia y para su reproducción, entonces la tasa de aumento per cápita disminuye a medida que la población alcanza su límite máximo o a lo que llamamos punto de carga, ¿no? Y es ahí en donde comenzamos hablando de un crecimiento logístico. No se preocupen si ahorita todavía no queda clarísimo. O sea, solamente recuerden que de esta ecuación general de crecimiento poblacional va a salir el exponencial y el logístico. La única diferencia es que R para el crecimiento exponencial se mantiene constante y para el crecimiento logístico R va a disminuir a medida que nos quedamos sin suministros, ¿vale? Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer tenemos todavía un ratito, unos 20 minutos para hacer ejemplitos, ¿no? Vamos a iniciar con ejemplitos de dinámica poblacional. Entonces vamos a llamarlo ejercicio 1. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda? No, profesora, ¿Todavía? ninguna. Ok, vale, ok, muy bien. Ya, si tienen dudas, por favor, deténganme. Ah, bueno, antes de hacer como un ejercicio, em, solo como un par de cositas más. Ujú. Eh, ¿Qué quedamos? A crecimiento logístico, ok. Y es que algo me está faltando decirles. Pero bueno, sí, me acuerdo en lo que estamos viendo ejercicios, pues ya, les cuento. Mm, sí, bueno, discúlpenme. Entonces ya, vamos con los ejemplitos. ¿Quieren iniciar con decaimiento? Sí, vamos a ver decaimiento. Decaimiento exponencial. Uno de los ejemplos más vistos y más utilizados para el decaimiento exponencial es la datación por radiocarbono o a lo que le llaman decaimiento radiactivo, ¿no? Y para ello, pues vamos a tener una definición que es de vida media. Ajá. Entonces, aquí dentro de todo esto vamos a abrir una tangente y vamos a poner una definición que seguramente el profesor ya se las dio, pero pues nunca está de más recordarlo. ¿Cuál va a ser nuestro supuesto? Si una cantidad de lo que sea
decrece exponencialmente, la vida media en algunos libros lo van a encontrar como semivida, pero es raro quien lo dice así. Vida media. Ujú. Pues es justamente el tiempo, como lo dice el nombre, es el tiempo que la misma cantidad tarda en reducirse a la mitad, ¿vale? Y viene dado por um, vida media igual al logaritmo natural de 2 sobre k. Ujú. Que, bueno, k va a ser nuestra cantidad, ¿ok? Em, y bueno, esta es nuestra primera definición. Entonces, ahora sí, el ejemplo más usado por todos. Nosotros sabemos que el carbono 14 decae a un ritmo exponencial regular y constante. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuánto carbono había originalmente en un objeto o en un cuerpo y sabemos o podemos medir cuánto carbono queda, entonces nos ayudaría a determinar la edad del objeto. Ujú. Nosotros sabemos un par de cositas. La primera es que la vida media del carbono 14 es de aproximadamente 5.730 años. Ujú. ¿Eso qué significa? Significa que después de 5.730 años, la mitad del material se ha convertido de carbono 14 a su original y al no radiactivo, nitrógeno 14. Ajá. O sea, después de esta cantidad de tiempo, el carbono 14 deja de ser radiactivo y pasa a ser nitrógeno 14. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros tenemos 100 gramos de carbono 14 hoy, nuestra pregunta es, ¿cuánto quedará en 50 años? Entonces, ¿cuánto quedará en 50 años? Bueno, pues vamos a resolverlo. Voy a usar azulito para resolver esto. ¿Qué es lo que sabemos? Que 5.730 es igual a la vida media. Eso es igual, logaritmo natural de 2
sobre K. Ujú. Queremos saber K. Solamente despejamos, ¿están de acuerdo? Y entonces sería logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Y hasta aquí, pues, vale. Pero, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Recordemos. Y va a ser igual a 100, que es como nuestro, y, o sea, lo inicial. Sabemos que tenemos 100 gramos por E a la menos logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Ajá. Por T. Mm, Voy a poner aquí la T, ¿vale? Recordemos que pues eso no cambia nuestro resultado. Ujú. Y bueno, entonces en 50 años, ¿cuánto vamos a tener? T va a ser igual a 50. Y va a ser igual a 100 por E a la menos 50 y esta parte de aquí, ¿no? Logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Ujú. Y eso, si usamos una calculadora, nos va a dar aproximadamente 99.40. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en 50 años todavía permanecerá 99.40 gramos de carbono 14. ¿Tienen alguna duda? Está lindo y sencillo, ¿no? Y bueno, ya para terminar la clase, basándonos en el mismo ejemplo, en el mismo ejercicio, vamos a tratar de determinar em, la edad de un artefacto que tenía al inicio de su vida 100 gramos de carbono 14. Ajá. Y bueno, ahora sabemos que únicamente tiene 10 gramos de igual de carbono 14. Entonces, y esto pues va a ser el tiempo igual a cero. Queremos saber qué edad tiene este artefacto. Pues vamos a hacer algo completamente análogo, ¿no? A lo que hicimos. Es decir, 10, que es lo que sabemos, tiene al día de hoy, es igual a 100, que es el inicial, por E a la menos logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Recordemos que esto es la vida media por el tiempo y queremos determinar el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo despejamos?
Bueno, primero pues podemos poner o pasar nuestro 100 del otro lado, ¿no? Y nos va a quedar como uno entre, nuevamente vamos a quitar un cero, un décimo va a ser igual a la exponencial de menos la vida media, que ya nada más voy a poner como vida media, por t. Y entonces, ¿quién sería t? ¿Cómo lo despejamos? Aplicamos un logaritmo, ¿no? Bueno, ya. Una vez hecho eso, pues vamos a tener que t va a ser aproximadamente 19,035. Entonces, para que esto tenga sentido, vamos a decir, vamos a redondear a que nuestro artefacto tiene aproximadamente 19,000 años. Ujú. Y pues como se darán cuenta, este tipo de ejercicios están bastante como que ya hay un algoritmo, ¿no? Así para resolverlo. Y les voy a subir una especie de acordeón para que lo recuerden. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora, todo bien. Muy bien. Bueno, está bien. Entonces, vamos a dejar nuestra primera ayudantía hasta aquí. Si tienen dudas, por favor, no duden en escribirme o pueden encontrarme en la facultad los martes y los jueves, como a las 3. Salgo del P207, creo. Les dejo en Classroom. De ahí salgo. Y pues ya, me voy como a las 4, ¿va? Por si tienen duditas y están en la fac, pues me avisan. ¿Ok? Bueno, Sí, profesora, nos muchas gracias. vemos. Nos vemos entonces. Descansen. Buenas Profesora, noches.